En los últimos tiempos, las redes sociales se han visto invadidas de consejos espirituales, gurús del camino interior, que en videos de pocos segundos ofrecen un camino de iluminación y superación personal al alcance de todos. Aunque estos chispazos de elevación consiguen poco más que likes y un asentimiento, la búsqueda de un equilibrio personal y un contacto que va más allá de lo material y lo inmediato es una actividad muy seria para algunas personas. Ese era el caso de una mujer rusa que acudió al Perú para ahondar más en lo trascendente y lo inmaterial, y tuvo un final atroz que conmocionó a los dos países, tanto el suyo como el que sería su final. Un hombre enloquecido, una idea retorcida de lo espiritual, y dos personas que jamás debieron encontrarse. Todo formó un dibujo fatal detrás de los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Fue el jueves 8 de agosto de 2024, en lo profundo de la selva del Alto Amazonas, en el interior de una cabaña rústica con vista a una laguna apacible, ocurrió uno de los crímenes más estremecedores de ese año en Perú. Un turista ucraniano llamado Iván Kuzmin, instructor de capoeira y autodenominado buscador espiritual, fue arrestado después de asesinar brutalmente a una ciudadana rusa, Ludmila Lazarenko, con quien compartía un vínculo espiritual en un centro de sanación alternativo. El lugar del terrible hecho fue el Centro de Desarrollo Integral Dos Mundos, que se ubica en las afueras de Yurimaguas, en el departamento de Loreto. Kuzmin y Lazarenko habían recalado en el lugar atraídos por la información de boca en boca. Sabían que allí se realizaban prácticas chamanísticas que incluían las plantas medicinales, entre ellas la ayahuasca. Para quien no lo sepa, la ayahuasca es una bebida ancestral de origen amazónico, elaborada a partir de plantas que contienen potentes alucinógenos naturales. Se utiliza tradicionalmente en rituales chamanísticos para inducir visiones, introspección profunda y, según sus practicantes, procesos de sanación espiritual. Ludmila e Iván, más allá de su interés por las prácticas místicas, no podían ser más diferentes. Ludmila Lazarenko tenía 46 años y era una mujer conectada con las prácticas ancestrales del Amazonas. Había invertido años en convertirse en maestra de espiritualidad y sanación con plantas, y vivía en Tailandia, junto a su esposo y sus dos hijas pequeñas. Esa no era su primer visita al Perú. Durante años había regresado una y otra vez, enamorada de su cosmovisión indígena. Esta era su quinta visita. Había llegado en busca de más conocimiento y se había instalado en Dos Mundos tras perder un vuelo de regreso. Tampoco era su primera estadía en el lugar, solo había una novedad: la presencia de Iván. Él también era un visitante recurrente, conocido en el centro por su intensidad emocional, su energía que algunos definían como inestable, y su marcado interés por las ceremonias visionarias. Ambos se alojaban en habitaciones separadas dentro de una misma cabaña de 2 pisos. Ludmila ocupaba el piso de arriba. Se comentó que eran una pareja clandestina, pero se comprobó que no era el caso, pero sí se hicieron muy cercanos. Según dijo el dueño del centro, Pepe Ordóñez, eran pacientes antiguos, no estaban en tratamiento en ese momento y residían de manera independiente, sin recibir verbajes proporcionados por el establecimiento. Sin embargo, el día del crimen, testigos y autoridades confirmaron que Iván había consumido ayahuasca y hongos alucinógenos antes de perder por completo el control. Ese jueves por la mañana, mientras en el centro se celebraba una sesión ritual que se extendería hasta cerca de las 9, algunos presentes notaron que Ludmila no estaba en la sala del desayuno. Una de las asistentes, que se encontraba en una cabaña próxima, escuchó gritos desesperados y alertó al personal. Al entrar a la habitación de Ludmila, se toparon con una escena aterradora.
Iván Kuzmin, cubierto de sangre y con un cuchillo en la mano, estaba parado junto a un cuerpo despedazado. Ludmila había sido ultimada con una violencia salvaje. Según la reconstrucción que hizo más tarde la fiscalía, fue golpeada en la cabeza con una botella y después con cuchillos, trozos de madera, herramientas metálicas y una serie de objetos punzantes. La violencia del ataque fue tal que quedó irreconocible, pero en el momento de entrar a la cabaña, lo único que se sabía era que era un hombre enloquecido, que estaba dispuesto a asesinar a cualquiera. El personal logró dominarlo y amarrarlo con cuerdas. Después de asegurarse de que no podía escapar, llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, decidieron que lo trasladarían con las mismas ataduras que los empleados habían hecho, pero no podía caminar atado, así que lo cargaron entre varios oficiales con un fardo. Pero Kuzmin mordió a uno de los policías en un brazo y comenzó a agitarse como si tuviera un ataque epiléptico. Pero no se trataba de un ataque, simplemente estaba fuera de sí, en mitad de un cuadro psicótico agravado por la intoxicación con sustancias alucinógenas. Según su declaración posterior ante las autoridades, el crimen era necesario para salvar el alma de su amiga, ya que Ludmila estaba, según él, poseída por fuerzas malignas. Aseguró haber recibido esa revelación durante el trance con ayahuasca. Las autoridades de San Martín dictaron prisión preventiva por 9 meses para Iván Kuzmin, acusado de homicidio calificado. La audiencia había sido pospuesta por una descompensación física del acusado, quien fue trasladado a un hospital antes de poder retomar el proceso. La fiscal, Yesenia del Mar, a cargo del caso, confirmó que la víctima y el asesino habían tenido una discusión antes del ataque. El contenido preciso de esa discusión nunca se hizo público. Durante la investigación quedó en claro que Ludmila no era una turista improvisada. Su vida en Tailandia era estable, orientada a la crianza de sus hijas y al trabajo espiritual. Publicaba habitualmente en sus redes reflexiones sobre rituales de rapé, ayunos y prácticas energéticas. No había antecedentes de conflictos personales, ni indicios de que temiera por su seguridad al viajar sola a Perú. El Centro Dos Mundos, por su parte, tenía una amplia experiencia recibiendo extranjeros interesados en experiencias con las llamadas plantas visionarias. Aunque después del crimen fue clausurado por un tiempo, la persona a cargo insistió en que ninguno de los involucrados era paciente activo en el momento de los hechos. Sin embargo, los investigadores encontraron en el lugar de los hechos restos de sustancias que podrían haber sido mezcladas con alucinógenos. Botellas, velas, cuchillas, trozos de madera y un diario con anotaciones de Ludmila fueron levantados como parte del registro criminalístico. Diversos especialistas en medicina tradicional y salud mental advirtieron en medios locales sobre el riesgo de consumir ayahuasca sin la guía adecuada, sobre todo cuando se mezcla con otras sustancias como LSD o cuando el consumidor tiene antecedentes psiquiátricos no tratados, ya que el efecto combinado puede causar brotes psicóticos severos. Se mencionó que en algunos casos puede inducir a conductas que los afectados interpretan como revelaciones místicas. Kuzmin, según reportes no oficiales, habría tenido antecedentes de desequilibrios emocionales y dificultades de adaptación durante sus anteriores visitas a Brasil y Ecuador, donde también asistió a retiros espirituales. Aunque se habló repetidas veces de esto, la opinión pública y buena parte de la prensa prefirieron seguir manteniendo a la ayahuasca como principal causante del crimen. Una comparación recurrente fue el caso de Ramón Castillo Gaete, conocido como Antares de la Luz, el líder de una secta en Chile que en 2012 sacrificó a su hijo recién nacido bajo la creencia que era el anticristo. Castillo también consumía ayahuasca sin supervisión, ni otro propósito que dar combustible a sus propios delirios. Se creía a Cristo y decía actuar siguiendo órdenes divinas que recibía en sus visiones. También Kuzmin
creía actuar bajo un propósito superior cuando atacó a Ludmila. Ambos casos eran ejemplos claros de una misma distorsión peligrosa. Al abordar rituales ancestrales sin recibir preparación y con una condición mental sin tratar, los trabajadores del centro recordaban a Ludmila como una mujer siempre serena y agradecida. Había participado antes para tratar problemas nerviosos y estados de ansiedad, y había hecho un proceso interno muy profundo. En esta última visita planeaba retornar a su país, después de una breve estadía, pero al perder su vuelo decidió quedarse un poco más. Lo que ocurrió en Yurimaguas terminó con la vida de una mujer y destruyó a su familia. Ludmila Lazarenko no era una turista desinformada ni una visitante casual. Se había sumergido por años en el aprendizaje de medicinas naturales. Había experimentado ceremonias previas y mantenía contacto con comunidades que honran el uso ceremonial de plantas. No fue la ignorancia la que la puso en peligro, sino la falsa sensación de familiaridad, el regreso confiado a un entorno en donde había sido feliz y que ocultaba dentro a una persona peligrosamente desequilibrada. No hubo señales claras para anticipar lo que iba a suceder. Iván Kuzmin tampoco era un desconocido para el centro. Había estado allí varias veces. Tampoco era la primera vez que compartía espacios con Ludmila. Justamente esa continuidad, esa repetición, fue lo que causó una ilusión de seguridad. Ella había perdido un vuelo. Decidió volver a un sitio que conocía mientras reorganizaba su viaje. Nada sugería que ese paréntesis sería el último capítulo de su vida. Después del crimen, lo que siguió fue una mezcla entre reacciones institucionales previsibles, la clausura temporal del centro, prisión preventiva para el agresor, aislamiento de la escena y un silencio estructural que dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién responde por un visitante extranjero que sufre un episodio de delirio inducido y se convierte en un peligro? ¿Qué tipo de seguimiento se hace sobre las personas que regresan repetidamente a consumir sustancias psicoactivas? ¿Quién controla qué prácticas se están llevando a cabo en centros que aún no se definen como clínicas? Tratan problemas emocionales y físicos. Pepe Ordóñez, al frente de Dos Mundos, aseguró no tener conocimiento de que Ludmila e Iván estaban realizando rituales fuera del cronograma del centro. Afirmó que no eran pacientes activos, pero en muchos de estos espacios la línea entre huésped y paciente es difusa y las responsabilidades quedan libradas a situaciones del momento. Nadie evaluó clínicamente a Iván antes de su regreso y nadie supo si combinó sustancias. Lo que expone este caso más allá de la tragedia personal es un problema de fondo y de estructura. El Estado peruano reconoce el valor patrimonial de ciertas prácticas tradicionales, pero no ha diseñado mecanismos efectivos para protegerlas del uso indebido, ni para garantizar la seguridad e integridad a quienes las atraviesan. La ayahuasca no es ilegal, pero tampoco está regulada con criterios de salud pública. Existen cientos de centros operando en zonas rurales, y no se exige formación médica ni hay obligación de reportar incidentes. En definitiva, donde la experiencia espiritual se ha vuelto también un producto de mercado. Al mismo tiempo, el interés por este tipo de vivencia sigue creciendo, especialmente entre extranjeros que llegan al país con altos niveles de confianza, motivados por lo que consideran una conexión mística y una posibilidad de probar de primera mano un fragmento de un mundo ya perdido. Lo que no se difunde con la misma intensidad son los riesgos reales, cuadros de paranoia, episodios psicóticos, situaciones de violencia y en casos extremos como este la muerte. Hoy, el nombre de Ludmila Lazarenko circula como símbolo de esa zona cuestionable, donde la espiritualidad sin límites se vuelve peligrosa. Su historia ya no puede cambiarse, pero tal vez pueda servir de advertencia. Tal vez sea esa la función dolorosa que cumple ahora, poner en evidencia lo que sucede cuando se permite que creencias profundas sean usadas sin responsabilidad y cuando se confunde apertura cultural
con desregulación total, Iván Kuzmin, sigue a la espera de su sentencia. Espero que esa historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.